Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una sesión nueva de Galletas de Vida. Mi nombre es Mar Clarós, psicóloga y terapeuta emocional. Y como sabes, desde hace un tiempo he creado este espacio de charlas en directo para traer temas de interés con contenido de valor, con contenido que nos pueda ayudar a mejorar nuestras vidas, a conocernos un poquito más y a conocer cosas que a lo mejor no hemos oído hablar nunca y quizás nos están influyendo mucho en nuestras vidas. Y este es el tema de esta tarde. Las personas PAS. Esta charla quedará grabada aquí en Facebook y también en el canal de YouTube Marclaterapias. También puedes encontrar en Facebook y en YouTube el resto de charlas que hemos ido haciendo por si te has perdido alguna o te interesa repetir y verla de nuevo. Como te decía, esta tarde tenemos el tema de ser PAS con Victoria González, que Victoria estuvo con nosotros hace unas semanitas. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, Mar, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Gracias. Yo tengo la sensación como que hace mucho de cuando estuviste hablándonos de un tema también súper interesante y yo creo que desconocido, que es el coaching para mascotas y para las personas que quieren tener mascota. Te presento, si te parece, y luego ya nos hablas un poquito de ti. Pues Victoria es coach especializada en PAS. También es terapeuta de flores de Bach, utiliza las flores de Bach como vehículo para ayudar en tema de los procesos que hacen las personas. También es terapeuta de Ho'oponopono y, como he dicho, es coach de mascota y relaciones. ¿Sí? Creo que me dejo algo, pero bueno. Ahora Yo tú. creo que luego todo un poco eso, aunque parece que hago muchas cosas así, en principio todo al final está relacionado. Así De hecho, es. comencé un poco con el tema de las mascotas, ¿no? Es mi especialidad. Y digamos que me di cuenta de que las personas que venían a mí, todas tenían ese rasgo común, que eran personas altamente sensibles, que es de lo que vamos a hablar esta tarde. Esta Y tarde. por eso, efectivamente, por lo que dije, bueno, pues voy a centrarme un poquito, porque al final empecé con lo de las mascotas, como digo, pero lo que las personas venían a solucionar un problema de su mascota y al final acababan solucionando el problema de ellos mismos, ¿no? Como hablamos la otra vez. Y Exacto. claro, entonces por eso tuve, digamos, que centrarme también en las personas, porque al final es la persona la que tiene que hacer el trabajo, por así decirlo, para que la mascota y él mismo, la persona que venía a mí, pues digamos que viese lo que le estaba mostrando, lo que le estaba pasando, lo que, digamos, le frenaba pues para seguir adelante de alguna manera. Eso es lo que nos comentabas un poquito en la charla de mascotas, que no me gustaría como que se mezclaran temas y la gente se confundiera, pero sí que cuando nos hablaste un poquito de tu vida, que me gustaría que nos hablaras de cómo tú en tu vida personal empiezas a darte cuenta de que algo pasa contigo, ¿no? De que algo no se está tratando, no se está atendiendo, cómo a través de los animales en tu vida entras un camino como de bálsamo para esa sensación que tú tenías, ¿no? Háblanos un poquito de cómo cuando eras pequeña ya estabas notando esto, de lo que vamos a hablar hoy, pero que no estaba siendo atendido. Bueno, de niños, esto también me gustaría mucho hablar también de esto, porque muchos niños, bueno, ya nacemos PAS, ¿vale? Las personas altamente sensibles no es que de repente se hagan más sensibles o por circunstancias, sino que ya se nace así. Y claro, muchas veces si no se sabe en la familia, en el entorno, pues suelen quedar etiquetados como que niño más rebelde, que niño más llorón, que niño más sensible, pero no un sensible de que es más sensible, no, por lo que vamos a hablar ahora, por lo que existe, digamos, esa alta sensibilidad, ¿no? Sino que, bueno, pues se suelen eso, ver de alguna manera, bueno, a mí por lo menos me afectó mucho de niña, ¿no? En ese sentido, no me comprendían, no me sentía comprendida. Precisamente por esa sensibilidad, las cosas nos afectan más. Por lo tanto, no sabemos manejarla porque somos niños y encima te dicen que o eso, no llores o está mal y tú ya no sabes cómo reaccionar, o sea, cómo manejar eso, esa situación. Te están como coartando, ¿no? Constantemente tu manera de expresar, ¿sería? Exactamente. De hecho, precisamente, a ver, PAS somos el 20% de la población, pero no todos los PAS lo llevan mal. Es decir, hay personas que necesitan, por ejemplo, terapia, precisamente porque de pequeñitos es como lo que tú dices, lo han coartado, se han tenido que hacer una coraza porque es como, está mal lo que estoy haciendo, está mal expresarme así, está mal ser como soy, ¿no? Al final te sientes así. Es lo que... Vale. Vamos a organizarnos un poquito y así las personas... porque nos vamos como avanzando y como te conozco que te apasiona el tema, exactamente, veme porque yo sé que entras como ya ahí, lo tengo puesto, exacto. para que la Entonces, gente lo entienda antes que perfectamente. nada, para un poco, para esas personas que nunca han escuchado lo de PAS, o lo han escuchado pero tampoco lo tienen muy claro, explícanos qué es ser PAS y qué
no es ser PAS? Vale, bueno, la alta sensibilidad... PAS significa personas con alta sensibilidad. Exactamente. Y bueno, viene precisamente porque se dieron cuenta, Elaine Aron, una doctora, una psiquiatra norteamericana, se dio cuenta, bueno, pues que los pacientes que venían a su consulta tenían una serie de características, ¿no?, comunes. Y era, pues, bueno, pues que eran más sensibles a ver, pues, por ejemplo, puede ser de muchas cosas, que es lo que velar ahora, ¿no? No solamente es a nivel emocional, sino a nivel incluso físico, ¿no? Digamos que la corteza, vamos a explicarlo también, si quieres, de una manera un poco científica, ¿vale? Para que se entienda también un poco. Y es que la corteza cerebral, digamos, en la parte frontal derecha, es más fina, ¿no? Si nos hicieran un escáner, pues se ve que está más, es más sensible. Fisiológicamente, la morfología del cerebro es un poquito diferente en una persona altamente sensible que en una persona que no es altamente sensible. Y eso se ha demostrado, ¿no? Entiendo. Sí, claro. O Aron es lo que demuestra, es una de las cosas que, porque yo, por lo que he buscado, la doctora Aron aporta mucha base científica para hablar de la alta sensibilidad. No es aquello que lo descubrió, ¿no? O sea, esto ha estado toda la vida, ha estado siempre, pero ella fue la que... La que trajo además base científica, trajo cómo comprobar científicamente que esto estaba sucediendo y que había personas que traían este... Ella habla de rasgo y no de trastorno, que me pareció también muy interesante. Importante porque no es ninguna enfermedad ni ningún trastorno, efectivamente es un rasgo, es como pues quien tiene el pelo rizado y quien tiene el pelo liso, pues en este caso pues personas altamente sensibles y personas que digamos que no tienen tanta sensibilidad, obviamente son sensibles, no estoy hablando de que no lo sean, que sean sensibles, simplemente que la alta sensibilidad, luego también hay grados, pero son más sensibles todavía, digamos, y por eso muchas veces las personas altamente sensibles, digamos que se sienten diferentes porque no los comprenden, ¿no? Es una manera de, como la otra persona no se puede poner en ese lugar porque no lo siente igual, se sienten incomprendidos, que es una de las razones por la que a veces te sientes raro, diferente, es muy común. Pues sí, hay como palabras clave, ¿no? Bicho raro, es que eres muy susceptible, que también me gustaría, no es lo mismo ser altamente sensible que ser susceptible, no es lo mismo. No es lo mismo, pero puede ser que tenga que ver con esas personas, digamos que, bueno, también depende de la susceptibilidad de dónde venga, ¿no? Si es una persona que tiene una herida y solamente está ligada a esa herida, pues sí puede ser que sea más susceptible, digamos, cuando se vuelva a sentir atacado, ¿no? Que le abran esa herida por una razón. La alta sensibilidad, como digo, pueden ser más susceptibles. También hay personas que se ponen una coraza y aparentemente no lo son. También han aprendido para no sufrir tanto ponerse muchas veces coraza. Pero bueno, directamente, si quieres, hablamos del rasgo. Ya se ve desde niños, como digo, niños que son más hipersensibles en general, ¿no? Ese que le llaman llorica muchas veces, bueno, pues es que se interpreta de otra manera. Luego también esas rabietas, muchas veces, que igual se le tilda al niño de malo, es que no sabe gestionar esa sensibilidad que le abruma de otra manera, no sé que se lo hayan enseñado o lo hayan visto como algo normal, algo natural. Que eso también lo que comentaba. Porque son niños que reaccionan mucho cuando hay excesivo ruido, les crispa mucho, ¿no? Digamos que la alta sensibilidad, esto que he explicado antes, de que el cerebro tiene, digamos, es más finito, ¿no? Esa corteza. El tema es también que, digamos, todos los estímulos externos, las personas altamente sensibles, los tienen como, digamos, hiperactivados. Están continuamente recibiendo estímulos externos y eso crea una sobreactivación y a veces, pues, se crea mucho, además, mucho nerviosismo muchas veces. Eso de que cuando se convierten en efectos estresantes, ¿no? Exactamente. Además, se genera más cortisol. Que eso ya también, que es a nivel, bueno, una hormona que se segrega, que además imagínate, ¿no? Continuamente con ese cortisol, al final es la que genera los estados de estrés crónicos, si no se gestiona y se regula. Porque estamos continuamente recibiendo impactos de todas partes y aunque parece que no estamos atentos, digamos que no lo estamos recibiendo, en realidad sí. Por ejemplo, yo aquí estoy hablando contigo, pero sin embargo, digamos que mi SAR está continuamente buscando, todo lo que ve lo está recibiendo. Lo está captando, ¿no? Está como absorbiendo, ¿no? ¿Sería? Entonces llega un momento que se satura a veces. De hecho, cuando muchas veces pasa eso, ¿no? Cuando vas a un centro comercial, que hay mucha gente, cuando incluso con los ruidos, con cualquier cosa, digamos, que se sobreestimula más de la cuenta, ¿no? Entonces llega un momento que no sabes por qué, tienes ese cansancio también físico, ese agobio, y es porque estamos continuamente recibiendo esos impactos de manera, pues eso, más, digamos que un 20% más que lo que una persona, digamos, que no es altamente sensible, lo está recibiendo. Y llega un momento que es agotador y necesitamos más tiempo también de soledad
para estar con nosotros, para, Como digamos... como de retiro, ¿no? De retirarte un poco, apartarte. Entonces, claro, por lo que he leído también están naciendo entre un 15 y un 20% de niños que no hay más prevalencia en mujeres que en hombres, o sea, es indistintamente, no afecta más a un género que a otro. No, Y entonces, claro, todos estos niños que nacen con este rasgo, en una sociedad que ya llevamos varias charlas del ámbito de educación hablando de exceso de ruido en las aulas, de ciudades que no están construidas para esos niños, ¿no? Si además tienen este rasgo de que están sobreestimulados constantemente y que además, pues papá y mamá pues no lo conocen y no saben, ¿no? Tampoco tienen las herramientas para poder acompañar, ¿no? O en la escuela los educadores tampoco tienen las herramientas porque se habla poco, ¿no? De paz. El tema es que haya conciencia precisamente para que lo sepa, como tú bien has dicho, ¿no? En el reto, por ejemplo, que hice el año pasado, incluso había una profesora que era, bueno, ella no era altamente sensible, pero le venía bien, por ejemplo, conocerlo para el tema de sus alumnos, porque dice, jo, que yo sé que en mi clase hay niños PAS y para saber, aparte de manejarlos a los niños, para hablar con sus padres, con su familia, porque digo, que son niños incluso por llamar más la atención, porque se sienten tan diferentes de todo lo que comentas, ¿no? Precisamente los niños no estamos preparados, esta sociedad, para eso, son niños con mucha creatividad, que están continuamente, digamos, pues eso, siempre están, digamos, dándole vueltas a las cosas también. Las personas altamente sensibles tenemos esta cosa que, ese run run que no para. Y lo que ocurre es que en el cole, fíjate lo que nos hacen, ¿no? Que nos meten ahí un montón de horas sentadito, calladito, no te muevas. Y también ha habido muchas veces que hay niños que los han detectado, se supone también que dicen, uy, es que ahora hay muchos niños con TDAH. Y claro, el tema no es que sean, de hecho los han mal diagnosticado con ese déficit de atención, O hiperactividad, incluso el déficit de atención junto con hiperactividad, ¿no? También. Y los han llegado a medicar incluso siendo niños altamente sensibles que lo único que hacen es que no soportan estar tanto tiempo sentados, escuchando, imagínate, ¿no? Todo el tiempo, además. Además, me viene ahora a la cabeza eso que explicas, ¿no? Que está constantemente en el mundo de las ideas, ¿no? En la parte creativa. Pero, ¿qué sucede con esa parte? Que si no se canaliza, si no se hace tierra, es una energía no expresada. Y eso hace que el movimiento sea necesario, ¿no? El movimiento corporal de no poder estar quieto, de... Yo te puedo decir simplemente que no podía estar X horas, o sea, tenía, como te digo yo, una especie de tic de las piernas que no me dejaba estar todo el tiempo sentada. Y lo pasaba fatal, porque encima eso no te deja moverte y sin embargo tu cuerpo te pide esa estimulación, digamos, como esa energía canalizarla, como tú bien dices. De hecho, la alta creatividad que tienen muchos artistas, muchos pintores, la mayoría son altamente sensibles. Y muchos niños que les han dicho que no, pues porque tienen una creatividad distinta, diferente a lo mejor a los estándares, ¿no? A los cánones que a veces se piden, pues les han tildado de que no sirven, de que no pintan bien, no lo hacen bien. Simplemente lo hacen a su manera, de manera diferente, y ahí también muchas veces les han cortado, digamos, esas alas, esa creatividad, que también lo veo mucho en muchos PAS. Bueno, pues si nos está escuchando en directo algún artista, pues podría comentar y decirnos si esa parte, yo creo que sí, ¿no? Que es esa sensibilidad especial del artista, ¿no? Que le hace conectar justamente con esa parte, ¿no? Creativa. ¿Cómo una persona puede saber si es PAS? Es decir, yo, por ejemplo, me he encontrado con clientes y con personas conocidas, ¿no? Que, pues eso, ¿no? Es que soy súper empática, pero como algo negativo, como algo que pesa, ¿no? O es que rozando la timidez porque les cuesta mucho expresar su parte emocional. ¿Cómo pueden saber, una persona cómo puede saber si es PAS? Sí, bueno, ¿Qué pues criterios? Si no tengo entendido, hay unos 4 criterios básicos, ¿es correcto? ¿A cumplir? ¿Sí? También hay un test que precisamente elaboró el INARON, que circula por internet, se puede encontrar. Lo tengo por aquí, O sea, pero... lo pueden encontrar fácilmente el test. Lo tienen fácilmente. Sí que es verdad que, bueno, yo a lo mejor afinaría un poquito más, ¿no? Porque también es verdad que desde hace ya unos 20 años que está este test y, bueno, y a lo mejor se puede, digamos, algunas preguntas... Pues, mejorar. Sí, bueno, pero sí que es verdad que si la mayoría de las preguntas que contestas son positivas, es que si pues eres altamente sensible, porque también dentro de eso hay personas que, por ejemplo, dicen, bueno, pues es que yo lo de tema de poner límites, que también es otra de las cosas que nos cuesta a los PAS, el tema de poner límites, porque somos muy empáticos, como bien has dicho. Y sí que es verdad que nos ponemos entonces en el lugar de la otra persona.
y para que no sufra y para que, porque siempre estamos más pendientes del otro que de nosotros mismos muchas veces, ¿no? Lo de tema poner límites, especialmente hoy en día, aunque no seas PAS, cuesta mucho poner límites que cuiden, especialmente en las familias, ¿no? Porque hemos entrado en patrones de familias como muy permisivas para compensar un poco, pero eso no significa que seas PAS, ¿no? Que todos los que no ponen límites no sean PAS, ¿no? Pero sí que me gustaría, no era por un matiz de tema límites, porque es un tema con el que yo trabajo con las familias y me ha parecido como soy PAS no pongo límites. No, son cosas diferentes, ¿no? Háblanos de esos 4 criterios básicos que se tienen que cumplir sí o sí para decir, tengo el rasgo PAS. PAS sería, ¿no? Altamente más que los sensible. 4 rasgos, como te decía, claro, el test, digamos que es más amplio porque lo que te comentaba, ¿no? Porque si no, hay personas que también lo que te estaba diciendo, por ejemplo, que si en las preguntas, por ejemplo, como les cuesta poner límites, te dicen, no, pues ahora mismo ya no me cuesta poner límites. Puede ser que también se lo hayan trabajado, porque muchas veces también no te queda más remedio al final que dices. Entonces, pues digo que muchas veces, pues te comentaba que incluso, bueno, pues en algunas preguntas puede ser que no es que no la cumplas, sino que simplemente, bueno, pues que... Bueno, simplemente te has hecho consciente. Yo creo que a la hora de hacer el test, como tú bien dices, si es una persona que se ha trabajado, ¿no? Por ejemplo, tu caso, seguramente tu comportamiento no es el mismo ahora que hace 10 años, ¿no? A medida que tú te has ido haciendo consciente y abrazando tu sensibilidad, como decimos en el título de la charla, pues esas pilares o esas bases se han ido modificando. Pero lo que yo invitaría es, antes lo tenía, aunque me lo haya trabajado, está o ha estado, ¿no? Sería lo interesante. A lo mejor es como, bueno, pues ahora mismo te cuesta poner límites y a lo mejor dices, pues ahora mismo ya no, pero antes sí que me hubiese costado mucho, como tú dices. Entonces no significa que no seas paz, sino que simplemente, bueno, esa parte, como te digo, esa área ya te la has trabajado. El tema de la empatía es primordial, es uno de los pilares que bien dices. Se nota esa empatía, ¿no? con el otro. No significa que otras personas no se pongan en lugar del otro, pero sí que es verdad que los PAS, que por eso creo que estamos ahora en esta sociedad, la mayoría de las personas altamente sensibles. Yo siempre digo que bueno, somos muy necesarias, ¿no? En ese sentido, porque son los que están ahora mucho también con el tema, pues ayudando mucho al planeta también, con el planeta, con otras personas. Son también gente que suele trabajar, precisamente su misión, digamos, es ayudar a los demás, precisamente por esa facilidad de empatizar con el otro y ayudar desde el corazón, desde el sentir no solamente una ayuda de, bueno, pues, ¿cómo te diría yo? Se nota mucho, por ejemplo, cuando vas a un hospital, quién te atiende también, de qué manera te atienden. Y yo pienso que en ese sentido, digamos que los PAS somos poquitos, pero digamos también que llevamos ahora mismo la avanzadilla de ahora en estos tiempos que estamos viviendo, digamos, de despertar de la conciencia. Me he dado cuenta también que tiene una relación muy importante. De hecho, prácticamente todas las personas que están en todo esto, ¿no? Digamos, en todos estos temas, prácticamente todos los que me encuentro son altamente sensibles. De hecho, también otra de las cosas que supongo que es por eso, ¿no? Ahora estamos también que si destapando temas familiares, que si con constelaciones familiares, biodescodificación, y sé que precisamente esa sensibilidad nos hace ir hasta ahí, ¿no? Otra persona que a lo mejor no llega hasta ese límite, digamos que se acostumbra un poco a, bueno, vale, pues se conforma, ¿no? Pues me está pasando esta situación, ¿qué le vamos a hacer? Pero un PAS, no, un PAS es como que lo lleva tan al límite y lo duele tanto que dice, no, hasta aquí hemos llegado, voy a ver qué pasa aquí con esta situación, qué pasa con esto. Aquí me gustaría puntualizar, ¿no? Es decir, un PAS, como entra en el sufrimiento, me imagino, lo que quiere es poner acción y no va a dudar, ¿no? Cuando pone acción va. Pero eso no significa que el resto de la población no vaya a hacer constelaciones. No, o sea, por supuesto que sí que bajen, por supuesto que hay muchas personas que sí, además, pero muchas veces son, digamos, la avanzadilla, los PAS, los que han ido ya porque no les, digamos, como que han querido parar ya ese sufrimiento, ¿no? O incluso con lo que comentaba también de ir más allá, muchas veces de la manera de darle vueltas a las cosas, tiene su parte negativa, como bien has dicho, muchas de las cosas que estamos hablando tienen, digamos, la parte negativa según como lo quieras ver. Yo en su momento la alta sensibilidad lo veía como algo muy negativo, porque todo me dolía mucho, porque todo me lo tomaba tremenda, me importaba mucho el que dirán, me costaba poner límites y yo para mí era un suplicio, porque todo lo llevaba fatal, ¿no? Y sí que es verdad que era cuando primero te conoces, ¿no? Eres consciente, que existe esto, que es un rasgo que se llama alta sensibilidad y por eso actúo así o siento así. Y además hay más personas como yo. Y lo bueno de esto es poder darle la vuelta, abrazar esa sensibilidad
y decir, pero mira, gracias a esto también es verdad que puedo, a lo mejor sufro más algunas cosas, pero también, a su vez, también disfruto más otras, que también es verdad, ¿no? Que digamos que Claro. todo, exactamente, esa Todo es sensibilidad. con la misma intensidad, lo que percibo como que me hace malestar, como lo que me aporta el bienestar, que va a ser sublime, quizás, ¿no? La experiencia. Por eso también muchas veces nos vamos a los polos, digamos, estamos siempre de un lado a otro y también hay muchas personas altamente sensibles, que es lo que comentabas antes de que esto no es un trastorno para nada. Sin embargo, también conozco gente que le han diagnosticado de bipolar, ¿vale? Que Y luego eso también te lo quería, que no son trastornos de personalidad. no, no, para nada. Pero mucha gente, digamos que, porque también el tema de la alta sensibilidad, sí que hay de hecho asociaciones de alta sensibilidad, hay muchos psiquiatras y psicólogos, sobre todo psicólogos, que sí que hablan de la alta sensibilidad, ¿no? Y a sus pacientes, mira, por estas características o esto que me estás contando, tiene toda la pinta de ser, ¿no? Que eres una persona altamente sensible. Pero hay otras personas que, digamos, que dicen que eso no existe, que eso, que bueno, que porque sea más sensible, que no existe eso de que sea un rasgo aparte, en fin. Y esas personas incluso han llegado, ya te digo, a diagnosticar como bipolares. Y de esas, luego hay personas que han dicho, pero eh, resulta que no era bipolar, que era altamente sensible y me iba de un polo a otro muchas veces, pues esa sensibilidad, ¿no? A veces nos llevamos todo a la tremenda, una sensibilidad que no está bien, digamos, gestionada. Porque una vez que ya lo sabes, como he dicho antes, ya eres consciente y ya sabes por qué te pasa esas cosas, ya las puedes, digamos, pues llevar al equilibrio, que es lo más importante, estar en el equilibrio, estar en paz. Vale, entonces cuando una persona se hace el test y empieza a entender por qué siente como siente, ¿qué le recomendarías? Porque yo por lo que he ido viendo, claro, hay unos factores como que al altamente sensible como que le pueden desequilibrar más fácilmente, ¿no? Entonces, si yo como terapeuta lo que entiendo es que si yo me hago cargo, primero conozco esas tendencias que tengo de personalidad, ¿no? O esa sensibilidad extrema y empiezo a buscar herramientas o recursos para la gestión saludable, entro en un equilibrio que puedo desarrollar el ser altamente sensible con una plenitud y abrazando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ese sobreexposición al estrés, que sería el distrés, que es el que nos enferma, ¿no? Porque es continuamente cortisol, 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 cortisol y afecta al metabolismo. ¿Qué les propondrías para que aprendan a regular ese nivel de estrés y sea un tipo de estrés saludable? Pues precisamente, como bien has dicho, ¿no? Una vez que ya lo sabes y que digamos que precisamente por esa sensibilidad, cualquier cosa, por ejemplo, que sea ir a un centro comercial donde, por ejemplo, plenas rebajas que está lleno de gente, por ejemplo, o incluso algún concierto, alguna cosa, digamos que ya sabes que eso te puede llevar a que al final te acabas sintiendo más irritable o no, o pues precisamente evitar esto en la medida de lo posible, o cuando ya te vas viendo síntomas de que, uy, me estoy poniendo más tensa, precisamente pararlo en ese momento, haciendo respiraciones. Claro, pero en ese momento no funcionan. Eso es lo que yo te quería comentar, ¿no? Que si solo lo uso cuando yo ya estoy en el estado de alarma, que ya mi cuerpo está... O sea, yo lo que te quería preguntar era eso, ¿no? ¿Qué prácticas incorporar en el día a día para evitar llegar a ese extremo que cuando yo aplico ahí una respiración consciente o intento meditar o intento relajarme, ahí en el pico es imposible si no lo tengo Pues decía que integrado, ¿no? justamente antes de que te sientas en el pico, antes ya vas viendo, ya te vas conociendo y vas viendo que, uy, que me estoy empezando, pues eso, a poner más, ¿no? O más tensa, y porque también el cuerpo nos habla continuamente. Lo que pasa es que a veces no lo escuchamos. Entonces, precisamente antes de que, como tú dices, de llegar hasta ese pico, justamente antes, pues, por ejemplo, parar antes de, si estás, por ejemplo, incluso por la noche de fiesta y llega un momento que ya te empiezas a encontrar ya que ya es tu momento, digamos, de retirada y a veces también aguantamos y luego al final acabas pasando las consecuencias. Pues antes de llegar a eso, como ya te conoces, pues precisamente darte tu tiempo para ti y decir, mira, voy a quererme, ¿no? Voy a hacer esto por mí y ya me está diciendo que me retire, o que esté más tranquila o que necesito, ya te digo que siempre también es respetarse, que ¿no? cada uno encuentre la técnica que le ayuda a bajar el nivel de estrés, ¿no? A lo mejor para uno pues salir a caminar le ayuda, otro practicar yoga, ¿no? Que cada uno pueda encontrar la técnica que se adapte. Aparte que nos gusta mucho, nos va muy bien la naturaleza, estar en soledad, pero a eso me refiero, que llega un momento que tú también ya te conoces, ¿no? Y vas viendo, antes de que llegues a ese pico, pues de tomarte tu tiempo para ti.
Estás a lo mejor incluso estás trabajando, por ejemplo, a lo mejor entiendo que cuando estás X horas que no puedes parar, pero sí que respetarte y decir, bueno, voy a tomar un KitKat, voy un momento aunque sea al baño y ahí digamos, te desconectas un poquito y respiras. Sí, es la desconexión. Una de las cosas que necesita el altamente sensible es desconectar cada X tiempo, ¿no? Para evitar esa saturación, ¿no? Lo necesitaba. O sea, había momentos que incluso yo, cuando estaba trabajando hace años en un supermercado, recuerdo que tenía de verdad la necesidad de decir, necesito subir un rato, aunque sea eso, 5 minutos, que subo y ya, y es como... Y parar con todo, ¿no? Ya es como, venga, vuelvo a continuar, pero todo el tiempo yo llegaba, me acuerdo que era un embotamiento además con tanta gente, tanta, como tú dices, sobreestimulación. ¿Se os acumula la energía en la cabeza? Yo hay momentos que estaba eso como embotada, como que ya no sabías cómo te diré yo, más que en la cabeza, en general, incluso en lo que es el cuello, también toda esta zona, acabas también Sí, muy... la parte superior, ¿no? Sí, sí. Con lo cual también la práctica Claro, por Mm. eso te quería comentar, porque me parece como que se acaba concentrando de cuello para arriba por ese exceso de recibir, ¿no? Que quizás también la práctica de ejercicios que me hagan enraizarme, que me hagan entregar, ¿no? Como el baile, como ejercicios de enraizamiento, ¿no? Como caminar descalzos, también ayuda como que podáis bajar, ¿no? Esa acumulación, esa saturación. Me parece muy buenos tips, desde luego, porque es verdad, como tú dices, exactamente, estamos, digamos, de esta parte, digamos, del cuello para arriba y es verdad que es necesario, los pasa además que siempre estamos dando muchas vueltas a las cosas, el enraizamiento es fundamental, efectivamente. Claro, y además va conectando con esa emoción de me encuentro mal, no sé qué me pasa, y luego también por ese exceso de empatía, ¿no? No sé si te has encontrado, tú lo has vivido, ¿no? Aprender a reconocer lo que es mío y lo que es del otro, ¿no? También es muy, muy importante para un altamente sensible. Son cosas que no son nuestras y también a veces eso que es una carga innecesaria y sí que me ha pasado, por supuesto, Mar. De hecho, me acuerdo que una vez con una amiga mía vino a contarme un problemón que tenía ella, empezó y estuve días hecha polvo, días, que dije, jolines, pero qué necesidad. Y también es verdad que hay que tomar, como tú dices, esa distancia. A veces nos cuesta, pero ya sabiéndolo, una cosa es que no lo sepas, al final dices, otra vez me he vuelto aquí a enrolar, pero sí que es verdad que sabiéndolo, pues poner un poco más de protección, por así decirlo, ¿no? Es que me vienen a la mente los niños, ¿no? Que están en el colegio todo el día, los que incluso se quedan al comedor y salen súper cargados, que lo ves, ¿no? Que salen espitosos, que no pueden parar, confusos porque no saben por qué se sienten así, ¿no? Se sienten mal, pero tampoco les ha pasado nada en el cole, ¿no? También poderlos acompañar para que descubran que eso no es suyo, enseñarles pues eso, a enraizar, a soltar en plan juego, ¿no? A mí me habían funcionado muy bien con algún nene las mandalas, pintar mandalas, ¿no? Porque le ayudaba como a concentrarse, a centrarse, poner foco, poder pintar fuerte y salirse de la raya y no pasaba nada. Ahí está. También luego somos muy autoexigentes, otra de las cosas que tiene el rasgo. Y precisamente eso que dices tú de que no pasa nada me parece muy bien, pero siempre y cuando, como dices, cuando tú ya los conoces y a ese niño le das esa oportunidad y se lo hablas. Sobre todo también es importante que los niños se sientan que es normal, que él es más sensible y que es totalmente normal. Cuando te sientes que precisamente que eres el raro, que no está bien lo que estás haciendo, te sientes defectuoso. Además, esa autoexigencia de precisamente de no salirte cualquier cosa que hacen mal, también el tema de la frustración lo llevamos fatal, pero es que los niños más todavía. Y si encima no sabes por qué te sientes así. Y otra cosa que quería también recalcar, sobre todo con el tema de niños, de lo que estabas diciendo, ya sabes también que de por sí, bueno, lo primero que enseguida, pues que las cosas de los demás, como bien has dicho, como que te las llevas tú sin querer, ¿no? Porque además lo sientes enseguida, empatizamos mucho, no solamente ya a nivel de que lo entiendas, sino que además energéticamente yo creo que enseguida lo captamos, ¿no? Y los niños, por ejemplo, cuando son chiquititos, muchas veces cargan con cosas no solamente suyas, que ya tienen bastante en ese sentido, ¿no? Incluso suelen tener tendencia al bullying, precisamente en el cole, por esa alta sensibilidad, que si eres un llorón, que si eres un... Y muchas veces los que son un poquito más abusones en ese sentido para creerse también, para crecerse, pues van precisamente al que se supone más débil, que no es que sea más débil, pero como lo han visto la sociedad como tal, en lugar de ver como una alta sensibilidad, lo ven como una debilidad, a veces que es error. Y luego también esos niños a veces, por ejemplo, si su madre está sufriendo algún tipo de cualquier problema, un conflicto, el niño a veces se lo carga también emocionalmente, porque los niños antes de cierta edad, de 14 años, así, muchas veces cargan con emociones de los padres. Y Siempre. tampoco lo saben manejar. Sí, No, bueno, muchas veces no, siempre. pero te iba a decir que, y precisamente esa sensación de decir, ostras, ¿por qué me siento así?
¿por qué ahora mismo yo tendría que estar feliz, estoy contento porque están aquí mis tíos y me porto tan mal y estoy que no sé por qué me siento tan mal y es porque su madre, a lo Y mejor... está captando ahí todo, ¿no? Es una antena parabólica, ¿no? Porque yo en ese sentido incluso me decían eso, que era la mala, era tal, siempre la Claro, montaba. Siempre luego salía. también hay esas etiquetas, ¿no? Que socialmente los hombres no lloran, eres un miedica, eres un llorón. Entonces, claro, si eres altamente sensible y encima eres niño, te van a colocar una serie de etiquetas de débil, de no vales para nada, con lo cual me voy a crear una coraza en la que no me voy a mostrar, con lo cual yo ya me estoy no escuchando y no Llega un atendiendo, ¿no? Y momento que ya luego no te dejan crezco. sentir. Efectivamente. De hecho, mi padre, por Es ejemplo, como, porque es hereditario, ¿vale? Que normalmente, o bien por parte de los dos progenitores, o uno de ellos es normalmente PAS. Y yo, ¿tiene factor hereditario? No lo sabía esto. sí, normalmente sí. Y yo, por ejemplo, cuando me planteé, pues, ¿por qué parte, digamos, de mi familia viene esto? Y recuerdo que mi padre es muy sensible, sin embargo, es una persona que tú lo ves y tienes una coraza enorme. Precisamente por esto que tú has dicho, ¿no? Se supone que los niños no lloran, se supone que los Además, niños... la generación de tu padre, que todavía era más intenso este tipo de mensajes, ¿no? Exactamente. Sin embargo, por ejemplo, conozco otros casos de otros niños que desde pequeñitos lo han visto como algo normal. Por eso te digo que es muy diferente de las personas según cómo lo hayan vivido. Porque la alta Claro. sensibilidad, hay mucha gente que es altamente sensible, no tiene ningún tipo de problema, al contrario, que bien la lleva, esa creatividad además la saca fenomenal, son los que se dejan sentir, si tengo esta emoción o esta canción. Y expresarlo, ¿no? Y la digo y otra persona diría, esto es muy ñoño, esto yo no que van a pensar, porque también se lo han juzgado. Entonces, por eso digo que es muy importante, sobre todo de niños, de verdad, que no se sienta, para que ese niño se sienta, que es que soy más sensible, que por eso soy más intenso, que por eso siento esta emoción, por eso lloro, pero es normal. Y que sientan esa valía, ¿no? Que le aporta la sensibilidad y no como un castigo, ¿no? Mira, Efectivamente. tenemos un comentario de una tocaya tuya, Victoria, que me hace mucha ilusión. Ella es argentina y por algún motivo del universo no conseguía conectarse nunca a los directos, siempre los veía en diferido y nos va siguiendo hace tiempo. Y hoy se ha podido conectar a tu directo, o sea que no me parece casualidad. Así que bienvenida, Victoria, al directo. Bienvenida. Dice, es como un efecto dominó de pensamientos negativos. Y comenta, supongo que es que ella entiendo que es altamente sensible o conoce a alguien que con la respiración vuelve a sí misma, volvemos a nosotros, ¿no? De eso que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué técnicas hacen que yo pueda no llegar a esos extremos de descontrol y de ya no puedo más, ¿no? Y la respiración, evidentemente, estoy cansada de hablar de la respiración y de lo importante que es. Que antes de, como tú bien dices, antes de, porque si estás ya en el límite, ya por mucho que intentes, además ya... No, o sea, es que además está comprobado en una crisis de ansiedad, en un ataque de histeria, en un dolor agudo, que la fulanita me dijo que si respiraba... No, para iba muy bien precisamente las flores de Bach, en ese momento Rescue Remedy, por ejemplo, para momentos que ya te has sido un poco... Pero igualmente es un proceso, o sea, no te tomas y ala, ya, no, o sea, cuando uno se ha pasado de umbral, ojo, no es necesario llevar al cuerpo físico a ese descontrol en el que tasa cardíaca, respiratoria, niveles de azúcar, cortisol, ya están en sangre ahí intoxicándonos, no es necesario, o sea, las flores de Bach van muy bien, pero los niveles de toxicidad ya están activados, ¿no? Entonces... Sí, pero a las malas me refiero que ya has llevado a estos extremos, por la razón que sea, porque van muy bien, a mí por lo menos es lo que mejor me funciona, de hecho es Rescue Remedy porque precisamente es el remedio de rescate, que es en el momento ese que, como tú dices, que hago, pues por lo menos esa es una de las partes que te puede llevar más al equilibrio, que es de lo que se trata. Luego la opción de, en vez de las 5 flores, las 7, yo tengo uno de que es de 7, que también es un rescate, pero con 7. Sí, también con 7. Sí, también. Y claro, es mucho más completo, ¿no? Nos dice también esas palabras maravillosas de no pasa nada, ¿no? Lo que habíamos comentado antes, no pasa nada. Bueno, pues sí pasa, sí me está pasando, ¿no? Cuando dice la gente, no pasa nada, porque sí, ellos... ¿no? Otra cosa importante, de verdad, cuando es como, joven, es que no me entiendes, es que es normal, sobre todo que también las personas altamente sensibles que nos estén escuchando, que sepan que es normal que no te entienda la otra persona, pero porque esa persona no siente como tú, entonces es normal que no se ponga en tu lugar y también entenderlo.
¿vale? No, y también no hay una educación social al respecto. Es decir, mis amigos, mis compañeros del cole tampoco lo conocen. Cuando tú no conoces algo, ¿cómo te comportas ante lo desconocido? Pues como desde la información que tienes. Entonces, claro, también es muy fácil juzgar al que no me entiende, pero es que esa persona tampoco ha sido educada para entender. No tiene ni puñetera idea de qué es la alta sensibilidad. Te sientes mal precisamente porque esa persona que no lo sabe tampoco, como tú dices, pues te va a poner una etiqueta, como bien has dicho, ¿no? Te van a decir algo, te van a juzgar y encima te sientes peor y te sientes como algo malo, ¿no? Como, es que, jolines, es verdad, ¿por qué me tomo todo así? O porque estas personas nos han dicho algo a las dos y a ella le da igual. Ella Y no a se lo toma como yo, ¿no? estoy ahí, claro, pero precisamente es muy importante sobre todo saber eso porque de verdad que te da una libertad. Yo por lo menos después. Miquel, mira, Miquel Vallés, encantada de tenerte por aquí en el directo. Miquel es artista, es Mira, pintor. seguro. Dice, tema súper interesante, os he pillado en el directo y poder estar un ratito. Gracias, Miquel, por estar. Y si tienes que aportarnos algo desde tu experiencia de artista, yo agradecida porque es de una sensibilidad, Miquel, espectacular. Tiene unos dibujos maravillosos, unas pinturas maravillosas. Victoria dice, el antes de es muy difícil cuando se disparó el dominó. Ahí tienen que ir a rescatar, ¿no? Como estábamos comentando. O sea, entiendo, Victoria, que ella es una altamente sensible también y lo que está comentando es desde su propia experiencia, ¿no? Somos más de lo que Sí. la gente se piensa. El remedio de rescate es como la caña de pescar para sacarte, ¿no? Del fondo del pozo. El nombre que tiene, Rescue Remedy, que además ha salido precisamente por lo que te digo, porque muchas veces cuando estás ahí es como la manera de... A ver, las flores de Bach sí que es verdad que son muy efectivas, por eso me gusta trabajar con ellas, pero claro, estamos acostumbrados a una sociedad, digamos, que todo es express, ¿no? Y, por ejemplo, si te duele la cabeza, me tomo una aspirina para que se me pase. Y tampoco nos paramos a pensar por qué me duele la cabeza, pero yo que se me quite el dolor, ¿no? Y lo que hace precisamente las flores es que van a ese, digamos, ese momento, ese punto. Bueno, lo que hace es equilibrar el patrón en desequilibrio. Y sí que es verdad que lo equilibra, ¿no? Y además, a largo plazo, también es verdad que no actúa tan rápido como lo que estamos hablando, a lo mejor como una aspirina, que si ya te lo tomas y ya está. Rescue Remedy funciona bastante bien. No son medicamentos. No, para nada. Es un coadyuvante, que digo yo, ¿no? Es un apoyo para momentos concretos que pueden ser puntuales de rescate o en proceso de tratamiento, ¿no? Que quizás a un altamente sensible le podría venir bien hacer un tiempo de tratamiento con Rescue para regular esas intensidades, esos picos, ¿no? No, precisamente Rescue Remedy es para momentos esos que estás en pleno, como hemos dicho, ¿no? Que ya... Te quiero decir, yo lo he usado como tratamiento, no solamente sintomático, sino como regulador para cosas muy concretas y también funciona. Pero ¿sabes cómo? Tomado en agua diluido, una botella diluido. Sí, ir bebiendo durante el día. Claro, pero eso es como se toma siempre las flores de Bach. Lo único que, por ejemplo, Rescue Remedy no se recomienda más de 4 días seguidos, por ejemplo. Porque para eso, para equilibrar, depende de lo que se haya desequilibrado en ese momento, precisamente para eso están los testajes. Hay muchas incluso flores que son precisamente más para personas altamente sensibles. Y eso sí que se recomiendan tratamientos, de hecho son tratamientos más bien largos, que es lo bueno que tienen, porque además duran mucho en el tiempo. O sea, son súper efectivos. Sí. Pero también es verdad que Rescue Remedy no. Corazones es para justamente el momento, como hemos dicho, de que ya está, me he disparado aquí y a ver cómo lo hago, cómo me vuelvo, digamos, a estar mejor, a tranquilizarme. Y ahí sí. Pero para más tiempo de 4 días, yo no, es que no se recomienda. Pues luego también el tema de la alimentación, ¿no? Es decir, un altamente sensible, bueno, en general todo, ¿no? Si nuestro cuerpo físico no está en buena forma, ¿cómo vamos a sostener la vida, ¿no? Lo que nos trae la vida, tanto lo emocional como los pensamientos, como las dificultades, ¿no? Entonces, el tema de la alimentación también interesante, ¿no? Para que el cuerpo físico esté en buena forma y pueda sostener esos puntos, ¿no? Eso siempre. Lo único, por ejemplo, también, mira, con el tema de alimentación, uno también de las cosas de los rasgos de la alta sensibilidad es que normalmente, digo normalmente porque me he encontrado con personas que me han dicho, pues yo con eso no tengo problema, pero normalmente el tema de, por ejemplo, la cafeína, Coca-Cola, café, también nos afecta más. Pues esa sensibilidad que tenemos, también digamos que nos lleva a eso, como tú dices, a cuidarnos bien, porque cualquier cosa también es verdad que enseguida nos dispara más, ¿no? El tema, el efecto. Entonces, ¿no? Es muy importante. No sé, como si te tomas una cerveza y el alcohol te sube un montón, el alcohol, ¿no? Exactamente, también nos afecta más. Entonces, por eso digo que es muy importante
En ese sentido, al final es como llevarnos a eso, a cuidarnos en todos los sentidos, emocionalmente, físicamente. Yo creo que como digamos, el ritmo de vida que llevábamos es que no estaba hecho ni para Vázquez ni para generar para nadie. Llevamos ya una aceleración que yo creo que estamos precisamente haciendo como lo que estaba diciendo, ¿no? Un poco, somos la avanzadilla de que tenemos que mirar, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Recambiarnos. Exactamente. Y yo creo que en ese sentido sí que, bueno, pues... otro de los tips que me gustaría comentar es el tema del descanso nocturno, ¿no? También interesante para el altamente sensible, en general para todo el mundo, pero me imagino que si encima no descansas bien y estás sobreestimulado también por la noche, es como... No, es como suma y sigue, ¿no? Necesitamos además bajar esos decibelios, que además a veces nos cuesta precisamente, si nos vamos a dormir, por ejemplo, antes, si hemos estado pues viendo alguna película, bueno, también decir, por ejemplo, con la alta sensibilidad, el tema de ver, no nos gustan las películas violentas, no nos gusta la violencia en general, no nos suele gustar, somos más sensibles en el sentido de cuando hay, por ejemplo, incluso con los malos tratos de animales, de a la gente, no nos gusta, ¿no? Ver sufrir a la gente. Pero si te vas a dormir, por ejemplo, antes, con algo de que has visto en la tele violento, te cuesta más conciliar el sueño porque estás ahí más nervioso. Claro, como te has nutrido, has llenado el cuerpo de esa sobreestimulación, ¿no? Y el ruido mental, ¿no? Si ya tenéis ruido mental durante el... Claro, ¿no? porque... Como un ritual para bajar un poco, ¿no? El ritmo. Pues como bien has dicho, respiración, meditación antes de irte a dormir. Ten en cuenta que además vivimos las cosas como si fueran nuestras. Tú, por ejemplo, cuando estás viendo una película y es algo, por ejemplo, que también nos suele gustar mucho, ¿vale? Engancharnos a veces en los dramas. Yo ya he decidido que ya no lo quiero porque a ti mismo, ¿no? Dices, ¿por qué estoy llorando? ¿Qué necesidad de sufrir? Que esto una historia que estoy viendo en la tele, ¿no? En una película. Exactamente. Entonces también yo creo que eso también es cuidarnos, como tú dices, a nivel mental, lo que escuchamos, lo que comemos. Al final escucharte a ti y cuidarte, porque es tu Con templo. lo cual, el altamente sensible, aunque tenga un exceso de sensibilidad, no se diferencia del resto de seres humanos que para estar en equilibrio, en armonía y en paz necesitamos cuidar la alimentación, una respiración de calidad, un descanso nocturno, gestionar el estrés y buena gestión emocional. Lo que pasa es que el altamente sensible con mucho más cuidado y con mucha más conciencia. Pero es una invitación a que todo el mundo acabemos haciendo esto, ¿no? Seas altamente sensible o no. Si eres altamente sensible, especialmente ese compromiso con tu salud, con tu vida, porque además yo creo que tenéis como un aportar, una mirada diferente que nos puede nos puede dar esa dulzura, ¿no? De la vida, de la belleza, de la comprensión, de las relaciones también, ¿no? Yo creo que como te he comentado antes, tenemos mucho que ver en este cambio de conciencia precisamente pues para aportar esa parte, como dices tú, de sensibilidad con el planeta, también ese compromiso con el planeta. Otra cosa también que has comentado al respecto también del tema de cuidarse. Bueno, no solamente porque bien has dicho que no solamente los pasa todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que nos vamos mucho eso de un lado a otro y es súper importante esa parte, ¿no? Estar en equilibrio. Y como bien dices, ¿no? Que cada uno, hay mucho abanico de opciones para que cada uno encuentre esa técnica que se ajusta a su vida, que se ajusta a su perfil para encontrar esa armonía interior y ese equilibrio. Y a lo mejor, no sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo, haciendo el pino puente, una persona se relaja, se equilibra y no necesita nada más, ¿no? Cada uno tiene como tú dices, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, una persona leerá mejor una cosa que otra, por supuesto, encontrar lo que cada uno necesite. Luego también, por ejemplo, escucharse, como estás diciendo todo el rato, escucharse, escucharse, escucharse. Nos habla el cuerpo continuamente, aunque no nos demos cuenta, ¿no? De hecho, psicosomatizamos, ¿no? Digamos que somatizamos más las cosas, ¿no? Enseguida, incluso cualquier dolor, cualquier cosa, de repente, pues te viene pues de esa, precisamente, algo que estás haciendo que no te conviene, pero sigues haciéndolo por lo que sea, ¿no? Pues porque la sociedad lo dice que es así, porque por obligaciones que te creas tú, por los demás. Y precisamente cuando haces ya, digamos que te dejas, ¿no? A ti de lado, te va a venir algo que te va a decir, por ahí no vas bien. Y es muy importante, precisamente, escucharte como tú dices. En esa escucha activa de sí mismo, ¿no? No solo hacia afuera, ¿no? Creo que también es como muy importante que remarquemos lo que hemos dicho, ¿no? Que aprender también qué es mío y qué no es mío, ¿no? Es como, esto lo he cogido porque tengo esta cualidad, tengo este rasgo, pero soy consciente de que no me pertenece y poderlo sacar, ¿no? Poderlo dejar fuera, ¿no? Entrar en casa y como esto no entra, ¿no? Yo me quedo con lo mío. Y ahí se necesita mucho entrenamiento para el adulto,
pero también mucha conciencia y entrenamiento para que el adulto pueda acompañar a los niños, ¿no? Mira, Victoria nos está diciendo que ha sufrido y tiene pánico desde 1982. No tenía nombre y apellido de la enfermedad y, por supuesto, no se compartía con nadie. Lo escondías porque no te iban a entender y la vergüenza acompaña y se hace un rollo. El tema de la vergüenza, de sentir vergüenza por sentirte así, ¿no? Me parece también Yo también lo he vivido tremendo. muchas veces, como tú dices, ¿no? Incluso cualquier cosa es eso, que sientes vergüenza de ti mismo, ¿no? Pero porque te han dicho que está mal. También es verdad que alguien te ha dicho que eso está mal porque además eso, otra persona, como no lo vive así, pues es como, uy, ¿por qué? Estamos hablando del año 82, Victoria. En el año Sí, ¿no? 82 era otro concepto totalmente diferente. Victoria también nos comenta que ha hecho flores con Bach y que le han ido súper bien. Yo es que las... Realmente es una herramienta muy, muy potente las flores de Bach. Incluso los aceites esenciales también, a la hora de irte a dormir, encontrar un aceite esencial que te guste aromáticamente, que tenga propiedades relajantes, sedantes. Porque yo también quiero estimulantes, entonces es Sí. importante, sí, sí. No, que sean propiedades Jazmín, relajantes, sedantes, pero que también te guste aromáticamente. Por ejemplo, la lavanda es un relajante, pero no le gusta el olor de la lavanda. Entonces, si no te gusta el olor, te va a estresar. Entonces, los aceites esenciales, además, tienen todo el concentrado de la madre tierra ahí a nuestro servicio, ¿no? Entonces, pues para a la hora de irte a dormir, pues que cada uno se cree un ritual, ¿no? Con un difusor, yo qué sé, con una infusión, que cada uno encuentre... Cada uno un baño simplemente con sales, por ejemplo, con... Al final cada uno, como tú dices, lo que encuentre que realmente le va bien es súper importante. Pero lo que hemos hablado antes, yo de verdad que hago hincapié con el tema de los niños, porque como de niño precisamente es cuando peor lo pasas y luego después es cuando te pueden crear, ¿no?, problemas de adulto. Y si hubiesen podido, yo creo, solventar de una manera tan sencilla Exacto. como, Como ¿sabes? atenderlo y acompañarlo de manera Ese apoyo, responsable. que te apoyen digamos, tus seres El cercanos. entorno, el entorno. Eso Pero es también, claro, hay que fundamental. educarnos, ¿no? Hay que educar a las familias, hay que educar al ámbito educativo, hay que educar a la sociedad en general para que Claro, se porque si, conozca. por O sea, es ejemplo, cuestión de darle voz, ¿no? efectivamente, Que se vaya hablando y por eso estás sí, aquí, en Galletas de Vida, exactamente. ¿no? Claro, una de las cosas que me gustaría, de hecho, me acuerdo que en el cole de mi hija yo lo quería hablar, ¿no? Se lo comenté una vez a la directora porque habrá muchos niños que lo sean y como tú dices, si o los profesores ni siquiera saben que existe o los padres, pues pueden crear problemas, pueden tener esos niños problemas, ¿no? Y me gustaría precisamente, como te he dicho además, con el tema del bullying, que para mí es fundamental porque de verdad que eso machaca mucho, marca Mucho, mucho. sí, sí. Y yo Y creo es que grave. sí, sí, y yo creo que precisamente si esto se hablase desde pequeñitos, como todo, ¿no? Al final, pues cambiaría mucho las cosas, ¿no? También el tema de tomar conciencia con la naturaleza, con tantas cosas que en una generación simplemente con que los niños ya lo sepan, cambiaría mucho todo. Simplemente Pero porque para es que falta los niños crezcan así, la generación que somos ahora adultos tenemos que comprometernos, no solamente con la educación de nuestros pequeños, también con el cuidado del planeta y con el cuidado de muchas cosas. Necesitamos cambiar muchos paradigmas, necesitamos salir de donde estábamos, necesitamos crear una nueva realidad y pasa porque cada uno empiece a hacer cambios en su micromundo, porque si no, no cambiaremos nada, ¿no? Y este es uno más, Victoria, este es un área más que necesitamos atender, que necesitamos hacernos conscientes y que se integre, que no sean unos excluidos, unos raros o que fuera ya las etiquetas también, ¿no? A estos niños y a estos adultos, ¿no? Miquel nos dice, cuando oyó hablar de paz por primera vez fue revelador, todavía aprendiendo a vivir. Por otro lado, el arte ayuda a expresar y captar, también a plasmar esta magia que vivimos de manera positiva y ofrecerla al mundo. totalmente. Es que cuando ya, como bien dices, ¿no? Lo canalizas por ahí y además eso lo sientes, porque es sentimiento puro que sale, ¿no? A nivel de lo que sea, ya sea de canción, de dibujo, de lo que sea. Entonces es maravilloso porque no te lo guardas, digamos, para ti, que no sabes qué hacer con ello, cómo manejarlo. Y como bien dice también Miquel, exactamente, cuando ya lo descubres, es que te cambia todo, porque es como revelador, ostras, que es que soy así, como estábamos hablando, ya le das, digamos, sentido, ¿no? A muchas cosas, cómo reaccionabas, cómo reaccionas, lo puedes cambiar, es que cambia totalmente. O sea, alguien me dice algo, Y la canalización, ¿no? De toda tu energía ahí expresada, bien pintando, con una escultura o tejiendo, no sé, lo que salgan de tus manos, cada ¿no? uno tiene, digamos, su manera, ¿no? De no todo el mundo es igual. Invito a seguir a Miquel Vallés Guimerá, porque no sé si tiene, pero a mí, bueno, me encanta, trabaja mucho con
tema de ángeles y tal, y es que es muy bonito lo que hace Miquel. Yo también lo invito a que me siga en Facebook, en Almas Sensibles, precisamente, incluso si quiere compartir ahí alguna cosita con nuestros PAS. Sí, aquí está en el banner, ha salido cómo encontrar a Victoria. Victoria además ha creado un grupo en Facebook, Almas Sensibles, en el que constantemente está publicando, constantemente está activa, pues eso, ¿no? Compartiendo mensajes de apoyo, invitando a reflexionar. La gente también puede participar, pues eso, con aportes de contenido y es una manera también de hacer comunidad, ¿no? Almas Sensibles para darle voz y extender el significado de la alta sensibilidad de manera integrativa, de manera amorosa, de manera respetuosa, ¿no? Y potenciando. Mira, tenemos más comentarios, qué guay. Victoria nos vuelve a decir, no nos automiramos, nos exigimos o nos sentimos omnipotentes hasta que nos baja el síntoma. Un poquito, ¿no? Que estábamos comentando antes de entrar al directo, ¿no? Que si me permites, Victoria me decía, es que hoy se me rompió el ordenador. ¿Por qué? Porque la vida le ha dicho, párate un poco. Bueno, a ver, en este confinamiento que la Tierra ya de por sí nos estaba diciendo, ella paró, ¿no? La Tierra paró y es como necesitábamos parar, porque llevamos de verdad un ritmo que no era, de verdad, precisamente no nos podíamos escuchar con ese ritmo. Nos íbamos siempre estresados, ¿no? Sobre todo los PAS, como estábamos hablando. Fíjate, me llegaron a pinchar las 4 ruedas del coche, de estas cosas que pasan. Después estuve físicamente bastante pachucha, que no sabía qué me pasaba. De hecho, se supone que médicamente estaba bien, pero mi cuerpo, de verdad, gracias a las flores de Bach, fui tirando. Tu energía vital se fue a cero. No te hemos dicho que pares y justamente cuando me has estado creando cosas, porque tengo, es verdad, con pendiente muchas cosas muy interesantes con el tema de trabajar la herida paterna, materna, el niño interior, muy importante, porque justamente el niño, que esas heridas las lleva arrastrando de alguna manera y cada vez que... Sí, pero si tu energía vital está bajando y no la estás reponiendo, pues el cuerpo se siente mal. Es que, vamos... Y antes nos dan toques, la vida, digamos, como todos son señales, nos va dando toques, fíjate, hasta el tema del coche que me dijo, para, y seguí, porque es como, ¿y cómo paro? Y luego ya el ordenador que fue, ahí va. Pues te lo puede decir más alto, pero más claro no, Victoria? Se acabó justamente, mi nena además ha ido ahora a pasar las vacaciones con su padre, como es decir, bueno, ahora para ti, es tiempo para mí. Esta mañana me he ido a la playa y es en plan, necesito eso para mí. Sí. Estamos siempre fuera y no perdonas dentro. Bueno, y también sabes qué pasa, que en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? O sea, quien tiene más herramientas a veces nos autosaboteamos porque tenemos muchos caminos de escapatorias, ¿no? Me creo que sí. Ya cuando ya me han pegado el decir, ahora ya, venga, ahora tira de, como tú dices, ¿no? Ahora, venga, voy a al cuello ahí ahogándote y es que, bueno, vale, voy a escuchar. Estoy proclamando yo, venga, voy a hacérmelo, pero para mí. Sí. Hay un refrán que a mí me dijeron hace mucho tiempo y dije, me lo cojo porque me va al dedillo, que es, consejos vendo y para mí no tengo. Sí, ¿verdad? Total. No, además es que sí, como tú dices, ¿no? De hecho, una de las cosas que tengo son muchas herramientas que precisamente he creado un curso por eso, porque digo, con todo esto, ¿qué hago? Que tengo tanto para dar, vale, para mí ya me ha servido y ahora es como voy a ofrecérselo a la gente, además, varias para que cada uno coge la que realmente necesite, porque cada uno somos únicos y claro, lo que me va bien a mí a lo mejor no te va bien a ti, pues porque... Total, es así, además. Entonces, bueno, y es una manera también, pues eso, he estado creando y ahora es como, pues ahora voy a disfrutar, porque hay que tener también un equilibrio entre el hacer. Sí, o sea, y es que es vital, o sea, si no nos armonizamos, no sirve de nada hacer mucho, estar en el hacer constantemente si no eres... Es estar aquí arriba, o sea, el hacer es estar aquí. Y nos hemos olvidado que primero hay que ser para poder hacer, porque se hace desde otro lugar, más de centro, más en armonía con el alma. Ideas, un montón de cosas, además para mí me encantaban, me entusiasmo tanto además con lo que hago porque me gusta mucho, pero sí que es verdad que igual con un equilibrio de decir, vale, pues vas a tener un tiempo para hacer. No, porque además te descompensas, ¿no? Estás predicando pero con mal ejemplo, porque es todo lo contrario a lo que necesitas como altamente sensible, que es estar en tu equilibrio, en tu conciencia, en tu respeto por esa sensibilidad, porque entonces entras en ese ruido mental que te va a descompensar y te va a descompensar a niveles, pues eso, de llega un momento que nos dejamos llevar justamente por esa alta sensibilidad, como tú dices, es decir, no, a ver, que precisamente me viene todo esto. Sí que es verdad que era como, bueno, pues claro, me van viniendo estas cosas, es interesante, a mí me gusta y como me gusta lo voy haciendo. Y tampoco es un hacer, yo estoy, gracias a Dios, trabajo desde casa, ¿no? No es como antes cuando tienes que estar, pero claro, también a veces trabajo desde casa y lo que ocurre es que me puedo estar a lo mejor hasta las 2 de la mañana, pero que no hay horas. Incluso un domingo y dices, espera,
No, Como poner que límites. trabajo de Te casa, has olvidado de una cosa, Victoria, de efectivamente, poner pero límites. ya los puse, dije, no, a partir de los domingos son para mí. Incluso había Pero clientes que me quiero mandaban mensajes, referir, amigos, para los que nos estáis viendo, Victoria es terapeuta, es coach, es altamente sensible, pero antes que todo eso es ser humano. soy Y humana. entonces, como humana, le pasan estas cosas. Se olvida de poner límites, se olvida del descanso nocturno, se olvida de relajarse, porque somos humanos. Y Galletas de Vida trae al humano también, no solamente al profesional. Así que me encanta que puedas hablar de eso que te has Sí. olvidado como lo que te Sí, cuida bueno, para como altamente sensible, porque estás experimentando como humana. Mira, Rosa Aguda, un testimonio muy bonito, Victoria. Hola, gracias por el directo. Soy maestra y paz. Este último año me siento que tengo que estar protegiéndome todo el rato. Un poco locura. ¿Podéis recomendar algunas de esas flores que habéis recomendado para tomar normalmente? Gracias. Bueno, esos son momentos en el que en general nos hemos descuadrado todos. Ha sido momentos de que como humanidad no habíamos vivido nunca nada parecido y no tenemos referente con el que comparar, ¿no? Entonces, se ha inoculado también mucho miedo, mucha incertidumbre ha y sido el altamente sensible me imagino que todavía eso N potencia, ¿no? Pues como ha dicho Victoria, el remedio rescate, si estás sintiéndote en ese momento tal, pero quizás habría que mirar, testar, porque aquí habrán más cosas, ¿no, Victoria? personalizado, digamos, porque exactamente depende en qué parte, digamos, te hayas descompensado. Exacto. Eso, una flor Puedes u otra, ¿no? necesitar Porque es de un grupo importante. o de otro, ¿no? Pues a lo mejor por la preocupación excesiva o por miedos. Entonces, claro, Rosa, aquí hay, si tienes un terapeuta cerca al que tú le tengas confianza, pues que trabaje con flores. Si no, Victoria te puede atender, yo te puedo atender. O sea, el rescate es general, pero claro, para esto que dices hay Pero más para cosas una de cosa, fondo. eso es No, una cosa por lo que más para, sí, exactamente, por para lo que algo está más concreto y más comentando, están habiendo más personalizado. cositas ahí de marea baja, que digo yo. Sí que la entiendo perfectamente porque encima, fíjate, profesora, no maestra y paz. Ahí también ten en cuenta eso, que incluye muchas cosas, ¿no? El que también te implicas mucho con los niños, ¿no? Emocionalmente, el que también esa sobreestimulación, Bueno, tantas y cosas. además los profesores han tenido que hacer ese extra. Y yo hablaba hace poco con una profesora del instituto de mi hijo, de profesora de secundaria, y me decía, claro, teletrabajo en casa, pero yo tengo 2 hijos pequeños, mis hijos han estado en casa. Yo tenía que estar haciendo clases, Y atender a preparando sus las clases con mis hijos en hijos. casa. Ujú. Entonces, yo creo que el profesorado también, en general, han hecho un gran esfuerzo titánico para adaptarse en poco tiempo a un formato que no dominaban y que no Bueno, tenían incluso por la la mano, gente, ¿no? ¿no? Han tenido que echar incluso más horas para precisamente estar a lo mejor menos tiempo posible, pero o sea, menos días, digamos, pero más horas. Y también, como dice, luego en casa tenía también que atender a su Y el familia. estrés en casa, ¿no? Entonces, Rosa, te entendemos perfectamente. Yo no soy profesora, pero entiendo, tengo esa capacidad también de sentir y sé que habéis hecho un gran esfuerzo. Y encima, pues con esa noción de la alta sensibilidad, ¿no? Acompañando, me imagino, que a otros niños o atendiendo a otros niños que también son altamente sensibles y hacerlo de manera telemática. Yo ahí sí que Entonces, también digo que muchísimas gracias, Rosa, porque precisamente qué suerte tus alumnos, porque te vas a empatizar más con ellos y yo sé que lo vas a, digamos, a llevar de otra manera que un profesor que no es PAS, como estábamos hablando antes. Es que son necesarios para un montón de sectores, porque es que lo he vivido, ¿no? Lo he visto, ¿no? Lo hay un profesor PAS, por ejemplo, o incluso que vas a un hospital, te atiende una persona PAS, de que una persona que no lo es, que no estoy, sí, por mira, supuesto, lo está diciendo que en clase detecta bien a los niños PAS y puede claro, acompañarlos y entonces, entenderlos. Es que es una perfecto, pues maravilla. vaya. Que si no, al contrario, de hecho he tenido profesores que me han machacado literalmente, mientras que ahora, por ejemplo, mi hija, por ejemplo, en el cole que venimos aquí a vivir cuando nos cambiamos de ciudad, qué diferencia con su profesor, o sea, es que hasta de las notas han cambiado totalmente, Todo. porque cuando sientes una persona, un profesor, por ejemplo, un profesor pasa muchas horas con los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Y si te sientes comprendido o que no, digamos que un profesor además te puede hacer que odies o que ames una materia, siempre lo he dicho, ¿no? Sois muy importantes en la educación de los niños porque estáis ahí muchas horas, pasan muchas horas con vosotros. Entonces, qué Mira, maravilla. Victoria le recomienda a Rosa un tecito de manzanilla, le dice. Y Victoria Viene también bien, dice pero cuando es para cosas más, digamos, más en el tiempo, sí que es verdad
que como hablamos del tema de las flores, hay muchas que van muy, muy bien. Sí, no, yo creo que por lo que comenta Rosa, no hay solamente el tema de la alta sensibilidad, sino que se le han debido activar más cosas por toda la situación, ¿no? Victoria dice que probará el tema de los aceites, que se nos seguirán almas sensibles, cómo trabajas el niño interior, ese es otro tema, no vamos a entrar porque es un tema muy profundo, muy bonito de trabajar y es un tema en sí mismo ya que requiere una charla. En cualquier caso, Victoria, pongo otra vez de nuevo aquí cómo contactar a Victoria. Puedes contactar con Victoria a través de sus redes sociales, decir que su web está en construcción, que en breve estará disponible. Y aquí también tenéis el canal de YouTube donde Victoria va a empezar a subir cositas de interés para acompañar a las personas altamente sensibles. ¿Qué es PAS? PAS es personas altamente sensibles. Rosa nos da las gracias. Bueno, no sé si quieres añadir algo más. Yo quería, creo que no me dejo nada, el tema de las asociaciones que hay, ¿no? Que también pueden servir para sentirte apoyada, que sé que organizan charlas, conferencias, diferentes eventos para darlo a conocer, para acompañar, para que la gente no se sienta sola, no se sienta diferente. Y bueno, cada país, de hecho, tiene su asociación, digamos, aquí en España existe también, en cada país tiene que haber. De hecho, por ejemplo, en Facebook también hay varios grupos, aparte de Almas Sensibles, por supuesto que hay otros más también donde hablan de todo esto y más gente sensible. Yo sí que es verdad que, digamos, que le quise quitar un poco esa parte, digamos, de, ¿cómo te digo yo, no? De qué tan terrible que es la alta sensibilidad, ni mucho menos. Yo, al contrario, quiero llevarlo a un punto que es muy bonito, porque al principio lo puedes ver como te puedes abrumar por esa sensibilidad, ¿no? O sea, por ese sentimiento de, no sé, tristeza a veces. Y sí que es verdad que lo que hablamos, quiero darle esa parte que si tú te miras a ti, lo primero es sanarte, ¿no? Todas estas cosas que van viniendo, como te vas sintiendo. Y una vez que ya haces eso, te conoces más, sacar todo ese potencial que tienes. Además, tenemos todos, lo sé, una misión y un propósito, lo tengo clarísimo, si somos también para algo. Y también es una de las cosas que me gusta trabajar en mis acompañamientos y, digamos, darle esa vuelta, ¿no? Y verlo, esa parte tan bonita que todos tenemos que, digamos, dentro, sacarlo fuera, que a veces los PAS, pues, o bien porque no lo han frenado, o bien porque no confiamos. Las miles de corazas para no mostrarlo y hay que quitarlas. No, digamos, de alguna manera, sentirte tan diferente a veces la autoestima, digamos, por ese sentimiento que tenemos de no pertenencia, ¿no? De que no encajo aquí, no encajo allí. Y digamos que es una manera también de salir tú y de confiar en ti y cambia totalmente, ¿no? Cambia al final no deja de ser un camino de autoconocimiento, ¿no? Para entrar en ti, en todo tu potencial y luego mostrarlo al mundo sin vergüenza, sin complejo y diciendo, sí, ¿qué pasa? Soy altamente sensible y qué, ¿no? Es desde ese empoderamiento personal, ¿no? También me gustaría ya para ir cerrando, he leído también que a veces se confunde, ¿no? Que los altamente sensibles tienen altas capacidades y no tiene por qué ser así. Una alta capacidad, un niño con altas capacidades no tiene por qué ser altamente sensible. Lo que pasa que, y eso lo sé porque lo tengo en casa, una alta capacidad tiene una sensibilidad especial también, pero eso no significa que sea un PAS. Claro, yo precisamente tenía, fíjate, entendido, yo por lo también en su momento cuando he estado investigando, ¿no? Para cuando, digamos, me dediqué al tema del coaching de las personas altamente sensibles, precisamente que prácticamente todos los niños que son altamente sensibles, sí que muchos de ellos, no todos tienen altas capacidades. No, no todos. O sea, es como que o sea, no es que todos los altamente sensibles tienen altas capacidades, ni todos los altas capacidades son altamente sensibles. Quería un poco como matizar. También que sí que es verdad que la mayoría de los niños que tienen altas capacidades, muchos son altamente sensibles. No tiene por qué ser todo. No, o sea, lo que pasa es que se confunde porque el que tiene altas capacidades tiene una sensibilidad especial, pero no tiene por qué ser un altamente sensible, sino tiene una sensibilidad especial. Digamos, con un conjunto de cosas como hemos hablado. Cumple, por ejemplo, en altas capacidades, por ejemplo, no cumple con los 4 principios básicos para decir alta sensibilidad, pero sí tiene una sensibilidad especial. ¿Por qué? Por esa inteligencia que tiene en todas las áreas. Porque tiene inteligencia en el área verbal, en el área matemática, en el área emocional. Entonces, eso le permite ver y comprender la globalidad de lo que le rodea, pero eso no le implica que habrá también, evidentemente, y a la inversa, pero no es, todos los PAS son altas capacidades, también me gustaría un poco tal, y luego también algo que he leído por ahí, y no sé si tú nos puedes aportar, ¿no? Que también hay como la falsa creencia de que los PAS
como tienen esa sensibilidad especial, también pueden ser videntes y canalizar. Y no tiene por qué ser todos, ¿no? No tiene por qué ser, pero efectivamente hay muchos, de hecho, la mayoría de la gente que tiene cierta sensibilidad, o sea, ciertas capacidades, por ejemplo, de clarividencia, clarovidencia, sí que es verdad que suele ser PAS. Porque esa sensibilidad, digamos, puedes llevarte a muchas cosas, ¿no? A sentir o pero me quiero referir que tampoco es como una regla, ¿no? No. Pero es verdad que muchos sí que lo son. Pero también es verdad que tampoco, como bien has dicho, o incluso hay gente que lo era, digamos, y que incluso que lo ha frenado de alguna manera. Si todos en realidad tenemos esa capacidad de algún modo, ¿no? De conectar. Es por desmitificar también y un poco que el altamente sensible puede ser altamente sensible sin tener desarrollado todo esto, ¿no? Sin ser, ¿no? Y no pasa nada, o sea, es como si, ay, pues yo tal, pero no soy altas capacidades, ahora que no pasa nada, No, o sea, es que, por posible. ejemplo, sí que noto, o sí que es también otra de las características de los PAS, es sentir, por ejemplo, incluso cuando vas a un sitio, no sé, incluso entras en alguna reunión, y notar, digamos, si está el ambiente cargado, o sea, sentir esa manera de sentir de alguna manera, ¿no? De percibir. Eso sí que es verdad que es muy característico también de los PAS. Esa es la sensibilidad, porque estás captando el campo energético, como eres más sensible a esos cambios. Claro, exacto. Al final el campo energético lo vamos a percibir y el altamente sensible supongo que lo percibe más bestia todavía, ¿no? Pero ejemplo, al revés, las personas, yo por ejemplo, me pasa, ¿no? Que entro en un sitio y digo, uff, y yo no soy altamente sensible, pero sí tengo esa percepción de captar el campo vibratorio, de captar el campo energético, pero eso no me define como paz. Te quiero decir que también un poco que la gente tampoco se agobie y a veces hay cualidades que una persona trae de serie, que digo yo, pues trae con la clarividencia y eso tampoco le hace ser paz, porque a lo mejor otras cosas no las tiene. Entonces, un poco para relajar, ¿no? Y que tampoco tienes que cumplir con todo si eres altamente sensible, ¿no? Yo creo de todas maneras que las personas que nos estén escuchando, tanto se han hecho el test o no, de algún modo ya saben si son altamente sensibles o no, porque yo con la primera que lo escuché sí que dije, uy, me resonó de tal manera que dije, yo siempre me he sentido más sensible, ¿no? Que los demás, incluso te lo dice la gente, ¿no? De pequeñito ya te dicen, es que eres muy sensible, ¿no? Pues ya de alguna manera sí que tú lo notas, ¿no? Esa sensibilidad con los animales, lo que hablamos de la empatía con la gente, si alguien sufre, tú también lo sufres. De algún modo sí que es verdad que ya te das cuenta ya ves algo ahí que antes de hacer el test ya puedes pensar que sí que lo eres. Victoria dice que entró tarde y que cuáles eran las 4 capacidades. Más que capacidades, no sé si serían cualidades, ¿no? Serían cualidades o propiedades de rasgo, ¿no? De rasgo de alta sensibilidad. Si las puedes repetir, Victoria. El tema también de sentir, ¿no? Por ejemplo, los ruidos también y demás que también nos afectan un poco, digamos, de manera más, ¿no? Más, tanto no solamente los ruidos, también incluso hasta la ropa, ciertas cosas como que son más sensibles. Y no sé exactamente a qué rasgos también te refieres, que sé que hay 4 pilares, pero ahora mismo no recuerdo. Estos 4 pilares, sí, ¿no? Pensar también de una manera, ¿no? Más profunda, digamos, llegar más allá con las cosas, ¿no? Por eso he comentado un poco del tema de esa avanzadilla, porque estamos en un punto ahora mismo que necesitamos, digamos, liberar cierta densidad que hay energéticamente. A lo mejor personas que me estén escuchando, no decir esto de energéticamente, pero sí que es cierto que todo es energía y de algún modo ahora estamos liberando y limpiando muchas cosas. Y es como decía un poco antes, ¿no? El tema de somos, digamos, esos que hemos venido también a solucionar, entre comillas, ¿no? De primeras, por lo que os decía también antes, ¿no? Del tema de al sentirlo de manera como más dolorosa, es como me quiero quitar, ¿por qué tengo esto así, no? Esto quiero solucionarlo, no lo voy a continuar, ¿no? De alguna manera. Y por otro lado, darle más vueltas de tal modo que otra persona, como yo decía antes, a lo mejor, bueno, pues mala suerte, pues no sé, cualquier cosa, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Me ha tocado así, o como que aguanta más y nosotros enseguida estamos, no, esto tiene que haber algo más ahí. Y la tolerancia al estrés, ¿no? También es como esa sensación de estar siempre. Que al final estás buscando, tienes que buscar algo, ¿no? Y como esto tiene que tener aquí, vamos buscando más, digamos, los 3 pies al gato y al final, pues es de esa manera por la que estamos trabajando de algún modo, pues eso, vamos a ver de dónde viene esto y somos un poco, como yo decía, ¿no? Que vamos liberando al clan, ¿no?
esa parte que decían de la oveja Estamos negra. aquí. Lilian se ha conectado ahora. Gracias, Lilian, amor. Es una querida mía, coach también muy bonita como persona. Victoria dice, vamos a ir cerrando ya, que son 1 hora y 1/4 casi ya, Victoria, que tú y yo nos ponemos a hablar y vamos. ¿Cómo te proteges cuando percibes la mala energía de un lugar? Hay 1000 cosas, hay 1000 formas. Cada uno tiene que dejarse sentir un poquito desde amuletos, desde piedras de protección, cada uno, ¿no? Mismamente, verte como si estuvieses envuelta, digamos, en una especie de huevo, ¿no? De energético, como Una que... visualización de una esfera de luz. Efectivamente, incluso hay personas, por Y ejemplo, sobre todo, Victoria, enraizada y conectada al cielo. Canal, y ahí no entra nadie. confiar en que exactamente, que si no dejas pasar a nadie es de tu autoridad, ¿no? Es como, si no dejo pasar a nadie, ni a nada. El decreto, estoy segura y a salvo, es... Sí, sí. Y O luego puedes eso, ¿no? El estar enraizada, convertirte en un canal, enraizada en tierra y conectada al cielo, es canal, y el decreto estoy segura y a salvo. Ante lo que dice Victoria, si tú no quieres... Lo que pasa que el altamente sensible, como se va a llevar cosas pegadas, porque se cree que todo eso es suyo, requieres también ese trabajo de autoconocimiento que está diciendo Victoria durante toda la charla, ¿no? El conocerte, el aprender a detectar, el aprender qué te funciona, qué necesitas hacer en este momento para no llegar al descontrol. Bueno, lo has estado diciendo todo el rato, ¿no, Victoria? Otra cosa, por ejemplo, que estás diciendo esto, Mar, por ejemplo, si esta chica... hay veces que no lo podemos evitar, depende de dónde vayamos, ¿no? Pero también es verdad que si una persona, incluso por muy cercana que sea, incluso algún amigo tuyo, que si estás con esa persona, vienes cargadísimo, vienes más cansado, de alguna manera, pues cuidarte y decir, lo siento mucho, pero ya con esta persona ya no quedo más, porque lo primero soy yo, digamos, ¿no? Es como, no me hace bien quedar con esta persona porque me chupa la energía de alguna manera o me cargo yo de la suya también para compensar, ¿no? Muchas veces se utiliza esto, ¿no? Sí. Y si Entonces, son personas que no puedes evitar, como pues un jefe, un compañero de trabajo o algún familiar, es reducir el tiempo de compartir. posición, sí, De exposición peligrosa. es que al final es un poco eso lo que hablamos un poquito, ¿no? Yo lo que utilizo y me funciona mucho, 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 cuando yo vengo de algún sitio, especialmente cuando he hecho algún taller o he estado así en grupos tal, o he ido a Barcelona ciudad, que es como que yo ahí capto mucho, es irme a la ducha y hacerme un baño con sal. Yo sí. normalmente tengo siempre sal ritualizada de luna llena y energizada con Reiki. Y siempre tengo sobrecitos en casa. Sí, Qué bien. sí. Yo sí que la utilizo, pero sí que es verdad que, mira, no la tenía así. Pues yo la ritualizo con luna llena, siempre depende de la luna llena qué información trae, a veces no, pero normalmente sí, y energizada con Reiki. Entonces, un puñadito aquí en la mano, antes de entrar en la ducha con la conciencia que está representando al elemento tierra, me lo pongo aquí, chakra corona, gracias por llevarte lo que te venga, la limpieza. Sí, Y luego vas al agua. todo, Y luego exactamente. vas al agua y que vaya cayendo. Y eso te limpia de malas vibras, que se dice, y de manera sal común, ¿eh? O sea, no hace falta que lo tengas ritualizado de luna llena, es igual, no hace falta. Pero bueno, que yo explico que yo lo hago así y siempre tengo en casa, siempre tengo stock. Y a mis amigos siempre, toma que te regalo, siempre voy con... Muy Siempre bien. voy, toma que traigo un regalito, ¿no? Porque, bueno, es una manera de compartir. Pues un muy buen Lilian regalo. dice, sí, besos chicas, excelente tema, siento haber llegado tarde, aquí hacemos lo que podemos, Lilian, cada uno de los horarios, queda grabado por si queréis verlo, o sea que ningún problema. Esther, gracias, me he escapado un momento y me he conectado, me resuena lo poco que he escuchado, luego lo veré todo. Esther es una amiga que está trabajando además en un súper y yo sé que hacen esfuerzos por ver los directos y Esther tiene pinta, tiene pinta de paz, pero yo no quiero decir nada. Pues trabajando en un súper que es con mucha gente con la que vas a lidiar, como yo te decía también, yo acababa de verdad agotada. Yo llegaba a mi casa ya que era, pues eso, que Sí. necesitaba tiempo para mí, para desconectar totalmente porque te cargas mucho. Sí. Bueno, nos están dando las gracias, bendiciones, le encantó encontrarlas, disfrutar, son muy generosas. Esther dice, yo tengo sal tuya, Mar. Sí, Ah, mira, Esther es una de las que recibe. repartiéndola por ahí. Sí, es que es como un regalo, como es poquita cosa, pero yo sé que no es poquita cosa. Entonces, os voy a compartir algo que para este tema, que yo le llamo la ducha de los 4 elementos, que es
con esa conciencia representar a los 4 elementos de la naturaleza. La sal representaría la tierra, el agua de la ducha el agua, un incienso que representaría al aire y una velita que representaría al fuego. Y hacer esa ducha con toma de conciencia sostenida por los 4 elementos, y, nutrida, hidratada y sostenida en la vida por esos 4 elementos, y esa ducha es regenerativa. O sea, es que sales otra totalmente. Pues muchas gracias. De compartir. Claro, porque te limpia, sube la energía, te relaja. Además, es como estar presente, ¿no?, en la madre tierra. Entonces, sales como desde otro lugar, la ducha. Entonces, pues si has tenido un día como estos, ¿no?, que tú dices que, pues ahora, una ducha de 4 elementos y ahí a practicar, y luego os pido que me deis vuestras opiniones de qué os ha parecido la experiencia. Yo siempre digo, me voy a mi spa. Cuando en casa digo, voy a hacer spa, y me dicen, vale, porque a lo mejor me tiro una hora, me pongo música también que me gusta. Entonces, esa ducha es... Eso es importante, el tiempo para uno mismo es fundamental, necesario. Ok, bien, vamos a cerrar. Gracias, Victoria, por todo lo que nos has compartido, nos has traído, ¿no?, de información también tan interesante. Chicos, vuelvo a poner la información de cómo localizar, contactar con Victoria, Facebook, Instagram y YouTube. De momento, en breve tendrá lista su página web, que está trabajando, yo lo sé, fuerte. Además de Facebook, en su perfil privado Alma Sensible, que es un grupo donde hay mucho contenido de valor para todo este tema, donde también va poniendo información sobre todas esas propuestas de cursos, de talleres, que hace muchas cosas, Victoria, muchas. Tenemos uno pendiente que yo le pedí que me lo tiene que ofrecer, que es el de Animales de Poder. Pero bueno, tampoco te quiero presionar. No, Julio va. Quiero dar las gracias. Gracias, Miquel también nos dice, súper nutritiva la sesión. Gracias a todos los que habéis estado presentes en el directo, aportando vuestros comentarios, vuestras preguntas, porque el directo es mucho más ameno cuando hay movimiento, y nosotras las que estamos aquí, ¿verdad, Victoria? Se agradece que podemos ir ahí pues dando respuestas. Y esta charla, como digo, quedará grabada en Facebook. Y en un ratito estará también en el canal de YouTube Marcla Terapias. Está también el resto de charlas. Está la charla anterior con Victoria de mascotas, que no tiene desperdicio, esa charla también. Muy interesante cómo esa mirada de cómo las mascotas llegan a nuestras vidas y para qué llegan, cuál es la mascota adecuada y cuál no, cómo atender a esas mascotas, cómo también ella llega a través de los animales a descubrir la alta sensibilidad. O sea, tenemos temas de educación muy bonitos, temas sobre la ecología del ruido. Todo esto está en YouTube y en Facebook. Y seguimos con Galletas de Vida la semana que viene más. Julio viene cargadísimo de galletas de vida, a tope, hasta 3 por semana, algunas semanas, porque hay muchos temas que quiero tratar antes de recogerme en agosto un poquito, para volver luego en septiembre. Así que, Victoria, gracias por estar y por aportar tu sensibilidad con tanto cariño. A ti por invitarme, Mar, y a todos los que nos están viendo. Muchas gracias. Chao.